Bienvenidos a Mitos y Realidades. Te saluda Alba Jiménez. ¿Cómo estás? Hoy vamos a hablar de el miedo, una verdadera pandemia. El miedo o temor es una emoción caracterizada por una intensa sensación desagradable provocada por la percepción de un peligro real o inminente, supuesto, ya sea un temor presente, futuro o incluso algo del pasado. Es una emoción primaria que se deriva de la aversión natural al riesgo, a la incertidumbre o a la amenaza y se manifiesta en todas las especies, incluidos nosotros los seres humanos. Su principal función es la de advertirte y protegerte del peligro, huir para alejarte, provocar un estímulo para que tengas una reacción. Aunque no es menos cierto que en ocasiones la dimensión del miedo no tiene ninguna relación con el peligro real, ante cierta situación nos paralizamos. A veces no es tan grave como creemos, pero la fórmula del cerebro sigue siendo protegernos. El miedo dirige gran parte de las conductas que nosotros tenemos. Y no solo es el miedo al daño físico lo que nos hace querer escondernos o cuidarnos, sino que los miedos gemelos a la intimidad y el rechazo, por ejemplo, dan forma a muchas de las interacciones sociales que nosotros tenemos. En las épocas que estamos viviendo, muchas personas son cuidadosas, usan barbijo, usan guantes y usan una mascarilla de esas plásticas alrededor de la otra mascarilla. Y andan gel y andan rociando por todas partes. Eso es parte de su miedo y de sus precauciones. Y eso también evidencia la conducta que ellos tienen. Otras personas, en cambio, se toman esto muy a la ligera y no se protegen, no se cuidan, porque su miedo es en niveles muy bajos. Entonces eso hace que la otra persona que sí se protege entre en pánico y ahí empiezan conductas sociales e interacciones totalmente disímiles a lo que todos podríamos esperar. Hay personas que realmente se ponen agresivas cuando alguien no está protegiéndose adecuadamente. Y es que los científicos dicen que el miedo y su compañera, la reacción, puede salvarnos cuando nos enfrentamos a un daño físico inminente, pero a veces los daños son de tipo psicológico y después de todo lo que estamos viviendo seguramente vamos a quedar con unas paranoias importantes. Mucha gente ha tomado medidas sumamente extremas y otros nada. En este sentido, habemos grupos que estamos en pugna y al salir a la calle nos enojamos muchísimo con aquellos que no se cuidan o nos enojamos con los que se cuidan en extremo. El miedo entonces es útil, pero el miedo también debe controlarse cuando se está pasando de la raya en cuanto a cómo nos afecta en las conductas. Debemos activar conscientemente esa parte mesurada y analítica de nuestro cerebro para controlar la ansiedad y el miedo desmedido. Sin embargo, esto no es nada fácil, decirlo sí, pero hacerlo no, porque la mente primitiva es como los tigres, los leones y las ardillas. Hay que protegerse y hay que atacar, acechar, cuidarse y tomamos ese tipo de posturas sin darnos cuenta y este es el resultado de todo un proceso cerebral, a menudo una amígdala que nos pone en modo lucha, huida, parálisis para manejar la situación de peligro inminente. Es decir, que no es algo que químicamente y cerebralmente nosotros manejemos, sino que se da como una reacción natural de nuestro cuerpo y cada uno reacciona de maneras distintas. Se han hecho muchísimos estudios en el Centro, por ejemplo, de Investigación Pasela del Instituto y Sociedad de Psicoanálisis de Nueva York. Este está en Manhattan, donde se ha estudiado mucho el miedo y cómo funciona. Y en realidad sí podemos reconocer que estamos entrando en una fase de miedo y podemos manejarlo. Cuanto más tratemos de suprimir el miedo o ignorarlo, haciendo otra cosa para desplazarlo, más lo vamos a experimentar. Entonces debemos tener un control muy alto de esa emoción y podemos afirmar, según los datos que nos han dado de esta institución y también de la Universidad de Brown, que es muy difícil controlar el miedo, quizá la emoción más difícil de controlar. ¿Por qué? Porque cuando tenemos miedo, nosotros atacamos y así como el miedo es contagioso, el valor, el cuidado y la calma también deberían serlo. ¿Qué pasa cuando una persona está asustada? ¿Logramos hacer que se calme?
cómo manejamos el miedo. Wayne Dyer, el señor que escribió ese libro famoso hace muchos años, Tus zonas erróneas, dice que la catástrofe que tanto nos preocupa a menudo resulta ser menos horrible que la realidad, porque todo es producto de nuestra imaginación. Pregunta, ¿nos imaginamos siempre lo peor? Cuando vemos gente que nos rodea, nos imaginamos, ya me contagié, ya me enfermé, ya me voy. Ese miedo, nosotros, los seres humanos, lo tenemos ahí, permanente. Fíjense que en Google hay una estadística, y si la gente busca, por ejemplo, ansiedad o miedo, aparece casi 1 millón de búsquedas en menos de un mes. La gente está atemorizada, pero también tienen esa necesidad de saber cómo controlar sus miedos, porque los miedos se pueden controlar. Y hay unas par de tips que te voy a dar para no hacer largo el video, para que te puedas entrar en una fase de calma y de tranquilidad. Y te cuento, cuando entras en esta fase de calma y tranquilidad, el miedo tiende a racionalizarse. Entonces, no es que no vas a tener miedo, lo vas a controlar mejor. Evita, por sobre todas las cosas, ver noticias relacionadas con este tema. Ya sabes cómo cuidarte. Deja de estar viendo noticias relacionadas, que si tantos casos, que donde hay, donde no hay. Cuídate tú, cuida tu entorno y no te intoxiques con noticias negativas. Afronta positivamente las cosas. No te concentres en lo negativo, concéntrate en lo positivo. Dicen que se están contagiando. Señores, ya hay vacuna, antes no había. Eso tiene que ser tu actitud. Tu esfuerzo tiene que ir orientado a ver lo positivo. Utiliza la tecnología para mantenerte en contacto con tus parientes, pero diles por favor que no te manden cadenas, que no te manden ningún tipo de noticias o fake news, cosas no verificadas, a esos grupos de familia, que por favor se limiten a comentar, a mandar chistes, a estar tranquilos, pero no a mandarte cosas relacionadas con ese tema, porque te estás desintoxicando de saber. Por favor, mantente activo, desarrolla actividades manuales, actividad física dentro de tu casa. Ponte de meta leer un libro al mes, un libro a cada 2 semanas. Ponte metas que puedas cumplir y planea una rutina diaria de manera que estés sumamente ocupado. Ayudémonos mutuamente a las personas que viven en nuestro entorno y a nosotros mismos. Somos un equipo. Este mismo canal te ofrece la posibilidad de que te distraigas de manera adecuada y no con miedo. El miedo no nos lleva a ningún lado. El miedo a veces paraliza. Vamos todos a buscar la calma. ¿Qué te parece? ¿Mito o realidad? Gracias por estar. Te invito, si no lo has hecho, a suscribirte, compartir y comentar. Me importa saber qué es lo que piensas del tema miedo. Te comparto el enlace a mis otros canales. Chao.